llamada Un Camino Más Excelente. Un Camino Más Excelente. Hablamos acerca de el primer tema y dijimos que era un camino más excelente hacia la independencia. Iniciamos hablando de estas 4 necesidades que se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad en todos los pueblos, culturas, lenguas. Son las 4 condiciones ideales que todos los países quisieran para poder vivir, que son independencia, libertad, obediencia, es decir, donde todos sigan las reglas establecidas y no haya crímenes ni violencia, y desde luego todos quieren vivir eternamente, todos quisieran que sus países y sus reinos fueran eternos. Entonces son 4 condiciones: independencia, libertad, obediencia y eternidad, donde quisiera todas las naciones del mundo quisieran tener esas 4 condiciones para poder vivir bien. Sin embargo, dijimos hace 8 días que todos los reinos de la tierra y las naciones del mundo han querido conseguir estas condiciones a base de violencia, a base de guerras, a base de sometimientos, a base de represión, a base de opresión dentro de los sistemas económicos, sociales, y no ha funcionado. La verdad es que ningún imperio a lo largo de la historia ha durado lo suficiente. Todos tienen su tiempo de esplendor, pero todos se han destruido. Y dijimos que el reino de Jesucristo, el reino de Dios que inició hace 2000 años sobre la tierra, con Jesucristo caminando sobre aquellas regiones de Galilea, ha permanecido. Son 2000 años, y en estos 2000 años tenemos precisamente estas 4 condiciones ideales en el reino de Jesucristo, y se han establecido, a diferencia de las naciones, no por medio de la violencia ni de la fuerza, sino por un camino más excelente, como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 31, el camino del amor. Jesús nos ha ido guiando a través del camino del amor. Hace 8 días hablamos entonces de aprender a vivir de manera independiente, de tener independencia, y les dije que hoy les iba a contestar una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre independencia y libertad? Son 2 cosas muy diferentes. El 4 de julio aquí se celebra la independencia, y junto con la independencia revuelven el freedom, ¿verdad? Y la libertad, pero no es lo mismo. No es lo mismo independencia que libertad. La independencia nosotros la conquistamos a través de separarnos de sistemas o situaciones o conductas o actitudes de las que hemos estado dependiendo para sobrevivir. La independencia la busco yo, ¿verdad? Dentro del reino de Dios, desde luego, el Señor a mí me da la fuerza para poder ser independiente. ¿De qué? Por ejemplo, personas que han vivido toda su vida dependiendo emocionalmente a lo mejor de sus padres. Y son hombres, mujeres que tienen 20, 30, 40 años, 50 años y viven pegados emocionalmente a los padres. ¿Por qué? Porque no han logrado tener una independencia real. Porque muchas veces los padres desde chiquitos los tuvieron así, ¿verdad? Y que nadie se le acerque a mi pollito, ¿verdad? Porque es mi pollito y es mi bebé. Y el hombrezonón ya tiene 40 años. Y la mamá todavía sigue, ¿verdad? Con el pollito ahí, guardándolo, cuidándolo. Entonces, Dios nos da la habilidad para poder lograr tener una independencia emocional. Pero la independencia la tengo que buscar yo. Yo tengo las armas, Dios me da las armas, me da la sabiduría, y yo tengo que buscar mi independencia. ¿Cuánta gente vivió dependiendo a lo mejor de un vicio? Alcohol, drogas, sexo, cualquier cosa. Gente que no podía vivir sin este vicio. Viene el Señor a su vida y el Señor le da la capacidad de independizarse, de que su vida ya no depende de esos vicios. Ahora ya depende de lo que es Él, de lo que tiene y de lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Me entienden? La independencia la buscamos nosotros a través de Cristo Jesús. La libertad, por otro lado, la libertad es un derecho que Dios puso en todo ser humano desde el momento de la creación. Dios nos hizo libres por derecho. La libertad es un derecho. Ahora, estando en Cristo Jesús, dice el Evangelio de Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos, dice,
no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor vino a su misión. Y al final de la plática vamos a hablar de la misión de Cristo. El Señor vino a cumplir una misión. A lo suyo vino, ¿verdad? Muchos dicen, a los suyos vino. No. A lo suyo, es decir, a lo que venía a ser. A lo suyo vino y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, es decir, nosotros, mas a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? La potestad, el poder, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí es la libertad. La libertad es un derecho que Dios me da. La libertad es un derecho que Dios, a través de la sangre de Cristo, me ha dado a mí, para ser libre. Para ser libre, y ahorita vamos a hablar de qué se trata la libertad. La independencia yo la tengo que buscar. Yo me tengo que independizar de muchas cosas. La libertad, yo no puedo hacer nada a menos que el Hijo de Dios me haga libre. Entonces sí puedo tener yo la libertad. La libertad es un derecho, es un privilegio que Dios nos ha dado. ¿Se entiende esto? Ok, vamos bien, todavía no se duermen. Estamos despiertos. Entonces, independencia, hablamos hace 8 días. Los que no pudieron estar aquí hace 8 días, les digo rapidito, vimos tres verdades paralelas de lo que son la independencia comparado con los reinos del mundo. La independencia, dijimos hace 8 días, se tiene que buscar porque hay cautividad. Cuando un pueblo está cautivo, sometido bajo otro imperio, siempre busca su independencia, ¿verdad? Y hablamos de la independencia de Estados Unidos, de la independencia de México, de Sudáfrica, de Sudamérica, hablamos de todos esos movimientos de independencia. Número 2, dijimos que la independencia es atacada constantemente todos los días por estímulos externos que nos están influenciando para perder esa independencia. Y número 3, dijimos que la independencia es una correcta relación con las personas y los vínculos que se van desarrollando entre nosotros en el reino de Dios. La independencia no es que yo vivo solito en mi esfera, en mi burbuja de cristal y no me llevo con nadie. No, la independencia quiere decir que podemos establecer relaciones humanas sanas, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, y vamos estableciendo vínculos que nos van uniendo unos a otros. Si no entendieron nada de lo que dije, compren el CD de la semana pasada. Y ahí está toda la explicación completita. Libertad. Vamos a ver ahora tres verdades respecto a la libertad de la que ahora nosotros gozamos en el reino de Dios. No solamente es decir, bueno, ya Cristo me hizo libre, ya Cristo hizo algo por mí, ahora yo ya puedo hacer lo que quiera. No, Señor, eso no es libertad. Eso no es libertad, como mucha gente lo piensa, ¿verdad? Y la gente en el primer siglo ya lo pensaba así, los romanos lo pensaban así. Y entonces decía Pablo, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y les dice a los romanos, dice, ¿qué quiere decir esto? Que entonces pues vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Para que haya más gracia. Porque si hay mucho pecado, pues para que haya más gracia de Dios. Entonces vamos a pegarle duro al pecado para que abunde, para que sobreabunde la gracia. Dice Pablo, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la libertad tiene sus condiciones. Vamos a ver 3 verdades. Número 1, nuestra libertad en Cristo nos exige una vida diferente de las demás personas. Nuestra libertad en Cristo, mi libertad en Cristo, me exige que yo tengo que tener una vida diferente a la que tienen las demás personas que no tienen la libertad en Cristo. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, como hijos de Dios. Una vida de libertad en el reino de Dios exige, hermanos, que haya un contraste entre nuestra vida, entre los que somos hijos de Dios y los que están viviendo todavía en oscuridad. Si yo voy a vivir en la libertad de Dios y yo digo que el Señor me hizo libre y yo quiero vivir en esa libertad, mi vida tiene que ser
un contraste completamente diferente de lo que la gente está viviendo allá afuera. Porque si mi vida es exactamente igual que los de allá afuera, no hay ninguna libertad, no estoy hablando de nada, no ha pasado nada en mi vida. Dice, antes éramos tinieblas. Antes éramos tinieblas. Tiene que haber un contraste, así como la oscuridad con la luz, lo blanco a lo negro. El vivir en Cristo, la gente nos tiene que ver cómo vivimos en una forma totalmente diferente a la demás gente. Por ejemplo, una persona sin Cristo piensa que tiene libertad y esa libertad le permite emborracharse, drogarse, cometer actos indecentes en nombre de la libertad. Ahora se pueden hasta violar las reglas morales que han existido por siglos. Tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, dice la gente. Tengo la primera enmienda, ¿no? Apelo a la primera enmienda, tengo derecho a hacer lo que la gana me dé. La gente piensa que eso es la libertad. A los 21 años, a los jovencitos, les dicen, ¿verdad?, que a los 21 años ya tienen derecho, ya son libres de empezar a tomar alcohol. Y hay jovencitos, bueno, ya ni tan jovencitos, de 21 años ya, se supone que ya razonan. Pero hay muchachos que a esa edad nomás están esperando, ¿verdad?, que le quiten el stickercito del ID y lo primero que hacen en su cumpleaños, vámonos al primer bar que nos encontremos con los amigos. ¿Por qué? Porque ya tengo la libertad de tomar. Ya soy libre para chupar. Ya hasta llevan lo que quieren, ¿verdad? Su lista de drinks, los que van a escoger para la primera noche en que ya tienen la libertad. Díganme si no es, con el perdón de ustedes, una reverenda estupidez pensar así. Lo es. Y sin embargo, para el mundo es tan natural eso. Pero aquellos que han gustado de la libertad en Cristo, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber un contraste. La libertad en Cristo me exige que mi vida sea diferente, que haya un contraste con aquellos que no tienen esa libertad en Cristo. Cumplo 21 años y lo primero que hago mejor es venir aquí y decir, Señor, gracias porque tengo ahora 21 años y ahora puedo vivir de manera responsable y ahora tengo que ser ejemplo para los demás. No irse a meter a la primer cantina que se encuentran para empezar a disfrutar de su libertad. La libertad en Cristo, hermanos, la libertad en Cristo exige que tengamos ese contraste. Esas personas que no se dan cuenta que realmente han sido esclavas de todas esas conductas que a lo largo de su vida, hermanos, lo único que les van a acarrear es infelicidad y destrucción. Esta gente está viviendo en las mismas tinieblas en las que antes nosotros vivimos. ¿Qué pasa cuando caminas en la oscuridad? ¿Les ha pasado? Pero oscuridad, oscuridad. No que por ahí hay una lucecita, no. ¿A alguien le ha tocado lo que se llama la oscuridad total? ¡Qué horrible se siente! ¡Qué horrible se siente! Hace años, unos años atrás, allá en Pachuca, Hidalgo, arribita en la mina del Real del Monte, una mina de plata, fuimos a un tourcito y nos bajaron ahí. ¿Tú no, sí bajaste? Adiós. ¿Verdad? Nos bajaron ahí por la mina, 400 metros, mano, el tiro de la mina hasta abajo, en un carrito. Ahí no hay nada de seguridad ni nada, o sea, te arriesgas a meterte, métete. Ya nos subieron a un trenecito, ¿verdad? Que es el que usan los mineros, de hecho. Ahí íbamos metidos, así pegadito el trenecito, así íbamos sentados, y las piernas fíjate, tenías que abrir así tus piernas porque tus piernas quedaban así con el de enfrente, porque era angostito así. Y no te tenías que mover porque aquí enfrente pasaba un cable de alta tensión, mano, a 15 centímetros. Entonces tenías que ir agachadito, así, porque si levantabas la cabeza, te pegabas en el cable de alta tensión, que era el que alimenta el trenecito para ir bajando, ¿no? Total, y solamente vas alumbrado con el foquito del casquito aquí que te ponen. Llegamos a donde teníamos que bajar, nos bajaron del trenecito, nos sentaron alrededor y nos dijo el guía,
Dice, vamos a hacer un ejercicio para que sepan lo que es la oscuridad total. Apaguen todas sus lámparas. En la torre, jamás había yo sentido esa sensación tan horrible. Por más que le haces así, man, sientes como que puedes agarrar lo negro, man. Y éramos puros güeros, pero sientes que podías agarrar así la espesura de la oscuridad, porque es horrible. Es una sensación terrible. Y ya todos nos andaba por prender y dice, no. Y no era cristiano el hombre, el muchacho, pero dice, así sentados como están, yo quisiera que cada uno de ustedes expresara qué significa para ustedes la vida. Y pues así en la oscuridad ahí nos empezamos a poner ahí medios filósofos y demás, ¿verdad? Mi papá se puso a orar. Mi papá hizo una oración bien bonita esa vez. Y experimentamos lo que es la oscuridad total. Dice la Biblia, antes, dice, tú eras oscuridad. ¿Cómo caminas cuando hay oscuridad? ¿Te vas tropezando con todo lo que encuentras? ¿No puedes avanzar? ¿De pronto quieres caminar y le das una patada a las personas que amas? ¿Las lastimas porque no ves? Y de pronto a los que no amas tanto, pero más o menos los estimas, les das otro llegue. Ay, perdón, me tropecé. ¿Cómo caminas cuando estás en oscuridad? ¿Qué daño haces cuando estás caminando en oscuridad? ¿Cómo te comportas cuando estás caminando en oscuridad? No sabes lo que haces. Cierras tus ojos y te dan 10 vueltas y te dicen, vete ahora a la salida en la torre. Ahora sí me perdí. Ah, ya se rió aquí, es por acá la cosa. Dices, ¿dónde está la salida? Allá. ¿Allá dónde? Síguele caminando. ¿Para dónde? Ay, ¿cómo vas? No vas. Porque tú piensas que vas derecho y vas por otro lado. No encuentras la salida. Y Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes antes de la libertad de Cristo eran tinieblas. No dice vivían en tinieblas. Eran tinieblas. Eran oscuridad. Nosotros éramos oscuridad total. No hacíamos lo bueno. Hacíamos lo que la gana nos daba solamente, pensando que estábamos viviendo en libertad. Y pensábamos que teníamos la libertad de irnos a emborrachar. Y pensamos que teníamos la libertad de gritarle a nuestra esposa. Y pensamos que teníamos la libertad de abandonar a nuestros seres amados. Pensábamos que esa era nuestra libertad. Pero ahora en Cristo dice, ya no eres esa oscuridad. Bendito sea Dios por esas dos palabras que conectan este versículo. Porque ustedes, dice, antes erais oscuridad. Y hay dos palabritas hermosas ahí. Más ahora. Más ahora, dos palabritas que conectan la primera parte del versículo con la segunda. Más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es la libertad en Cristo. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Cuando tú reaccionas y dices, se me prendió la luz. Fue impresionante cuando en ese ejercicio nos dijo el muchacho, a las de 3 todo mundo prenda sus lamparitas, y las prendimos. Y nos empezamos a ver, y créanme que ese día yo le dije, Señor, gracias por estos hermosos ojos verdes que me regalaste. Bueno, aceitunaditos, ¿para qué? Verdes los de Margarita, las margaritas. ¿Quién más tiene ojos verdes aquí? Ah, los de Luis. Me deslumbras. De veras, le di gracias a Dios por poder ver la luz. Y entendí después cuando yo leía este versículo, entendía lo que quiere decir Pablo. Y es cierto, hermanos, sin Cristo solamente andamos topándonos con todo lo que nos encontramos enfrente. Y pensamos que estamos arreglando nuestra vida. Y pensamos que estamos arreglando nuestro matrimonio. Y pensamos que estamos educando bien a nuestros hijos. Lo único que estamos haciendo es, como dice el dicho, estamos dando puros palos de ciego, hermano. Y en esos palos de ciego herimos, lastimamos, ofendemos y le hacemos daño a la gente que decimos que queremos. Mas ahora, dice Pablo, más ahora
sois luz en Cristo Jesús. Pero pone la advertencia a Pablo: andad como hijos de luz. La libertad tiene una responsabilidad. Cristo me hace libre, pero ahora yo tengo la responsabilidad de vivir como hijo de esa luz admirable en la que Cristo me ha metido. Yo tengo esa responsabilidad de poder vivir en esa libertad del Señor. El mundo ofrece su libertad para darse cuenta. La gente se da cuenta cuando el mundo le ofrece esa libertad, que realmente solamente se ha esclavizado. Pero Dios nos muestra un camino más excelente. Si eres luz en Cristo, entonces pórtate como un verdadero hijo de Dios en Cristo. Si realmente dices que el Señor ya te hizo libre, compórtate como un verdadero hijo de Dios libre de todo lo que el Señor te ha esclavizado. En segundo lugar, para que haya libertad completa, segunda verdad, tiene que haber leyes. No puede haber libertad si no hay leyes. Romanos 7:6. Fíjate lo que dice. Está medio enredoso Romanos 7:6, pero lo vamos a desenredar. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Le entendieron? No, yo sé que no. Por eso Pedro se quejaba de Pablo, ¿verdad? Dice, háganle caso a Pablo, aunque a veces, dice, ni se le entiende lo que dice Pablo, dice el mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, yo sé que a veces lo que Pablo escribe, híjole, dice, no se le entiende, pero háganle caso, dice Pedro. Ok, vamos a tratar de entenderle a Pablo. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No hay libertad sin leyes, porque de otra manera no puedo yo conocer dónde termina mi libertad y dónde empieza la libertad de mi prójimo. El mundo ha inventado miles de leyes. Todos los países tienen su sistema de leyes, sus constituciones políticas, que no son otra cosa más que conjuntos de leyes y normas para reglamentar la vida en libertad de las personas. Si rompes alguna de esas leyes, va a haber consecuencias. Si rompes las leyes, estás en riesgo de perder tu libertad, ¿verdad? Todos sabemos eso. Si te truenas a un individuo, ¿qué va a pasar? Ya no vas a poder vivir en libertad. Te van a agarrar, te van a poner así, te van a llevar. Y vas a perder tu libertad por un determinado tiempo, número de años. ¿Por qué? Porque quebraste una ley. Quebramos una ley. Cuando se quiebra la ley, perdemos la libertad. Las leyes han sido hechas para obedecerse. Sin embargo, las leyes de los hombres son totalmente imperfectas. Y muchas de esas leyes, ni los encargados de administrar la justicia las entienden. Las leyes se van cambiando a conveniencia del político en turno. Me encanta la política a mí, y me encanta sobre todo la política de Latinoamérica. Y la política de México me la paso viendo yo y leyendo analistas políticos y todo eso, porque me da coraje, pero soy medio, ¿cómo se dice eso? Medio masoquista, ¿verdad? Sufro leyendo eso, pero ahí estoy pegado. Porque nuestra venerable Constitución de México, que se promulgó el 5 de febrero de 1917, se acordarán ustedes, ¿verdad que sí? Ok. Se formó el constituyente allá en Querétaro y se promulgó la nueva Constitución, la de 1917, que sustituyó a la de 1854, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, ok. No, si estoy mal me corrigen, por favor. Ok, esa Constitución, ciento y tantos artículos, ha sufrido al día de hoy, fíjate, son 120 y tantos artículos, 130 y tantos artículos, ha sufrido 485 modificaciones. ¿Qué queda de la ley original?
la pasta del librito. Casi no queda nada. ¿Por qué? Porque cada presidente que llega acomoda la ley para lo que quiere hacer. No sé si han oído de las famosas reformas que se están haciendo en México, ¿verdad? Ahí está el presidente que llega en turno y dice, ahora vamos a cambiar esto y vamos a cambiar. Y los otros amarillos pegando de gritos, ¡no! Rasgándose las vestiduras, ¡no! Pero se cambian las leyes. La ley se ha cambiado y en todos los países es la misma cosa. Aquí en Estados Unidos es la misma cosa. Las enmiendas famosas. Se cambian las leyes a como le va conviniendo en cada momento, en cada oportunidad política. ¿Por qué? Porque son leyes humanas totalmente imperfectas. Y se están haciendo solamente para acomodar a conveniencia de cómo va desarrollándose el país. Sin embargo, la ley de Dios, hermanos, es perfecta. La ley de Dios es hermosa, es linda y no cambia. No ha cambiado en 5,000 años. Es la misma ley y los mismos principios se siguen aplicando y los mismos principios siguen siendo actuales y siguen teniendo eficacia sobre nuestras vidas. Jesucristo no vino a cancelar la ley, ¿se acuerdan? Él dijo, yo no he venido a abrogar, es decir, a cancelar la ley ni a los profetas, vine a cumplirla. El reino de Dios al que nosotros pertenecemos tiene leyes. Si queremos vivir en libertad, tenemos que entender entonces las leyes del reino de Dios, las leyes en las cuales nosotros vivimos. Son leyes perfectas. Otra vez el versículo de Romanos 7:6, para entenderlo bien. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos. Y otra vez, 3 palabritas que conectan ahí preciosas. De modo que, es decir, esta es la antigua ley. ¿Era una ley perfecta? Claro que era perfecta porque la dio Dios. ¿A quién se la dio? A Moisés, ahí en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué la estamos cancelando? No. Lo que sucede es que esta ley perfecta de Dios, que se las dio empaquetadita en tablas de piedra al pueblo de Israel para que obedecieran, el pueblo de Israel distorsionó la aplicación de esa ley y la convirtió en tradiciones y la convirtió a como ellos la necesitaban en el momento político que estaban necesitando, igualito que lo que está pasando en este momento en México. O sea, si piensan que en México ahorita los diputados tienen el copyright de esto, no. Eso ha sido la historia de la humanidad. La misma ley de Dios, el pueblo de Israel la distorsionó y la empezó a acomodar a como a ellos les convenía más. Esa fue la verdad. ¿Qué pasó? Que la ley de Dios perfecta se quedó sin valor. No porque Dios lo haya hecho mal, sino porque el hombre la interpretó mal y pierde su valor. Entonces Pablo está diciendo aquí, ahora estamos libres de esa ley distorsionada, de esa ley que se hizo mal, de esa ley que la cambiamos, de esa ley que le dimos en toda la torre. De modo que, y hace la comparación otra vez, antes estábamos en la ley que era letra muerta. De modo que ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo. No quiere decir que se acabaron las leyes. Quiere decir que esa ley que se había convertido en letra muerta, ahora revive bajo el Espíritu Santo para aplicarse a nosotros. Le preguntaron a Jesús, queriéndole poner una trampa, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Tengo una versión del Nuevo Testamento dramatizado y me encanta esa pregunta porque la voz del fariseo, ¿no? Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Me acuerdo bien. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el más grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. ¿Con qué? Ese es el gran mandamiento. En la ley. En lo que se llegó a convertir la letra muerta de la que dice Pablo ahí en Romanos. Pero entonces Jesús toma esta ley y le añade el elemento del Espíritu Santo y les dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquellos pobres fariseos
se les cayó la quijada hasta el suelo. ¿Por qué? Porque ya no es la letra muerta, como dice Pablo ahí. De modo que esta ley que se había vuelto obsoleta, inservible por las tradiciones de los hombres, Jesucristo, que vino a darnos esa libertad, le aumenta el ingrediente del Espíritu Santo y dice: ahora ustedes son responsables del bienestar del que está junto a ti. Que no es responsabilidad del Estado, no es obligación del imperio hacerse cargo de mi vecino, no. Ahora es responsabilidad tuya. Ahora la persona que tú ves que tiene necesidad, ahora es tu responsabilidad. Bajo la ley de la libertad del Espíritu Santo, es tu responsabilidad ayudarla. ¿Por qué creen que existe la iglesia? Porque ahora es nuestra obligación, hermanos, ayudar a aquellos que están en necesidad. Porque ahora es nuestro llamado prenderles la luz a aquellos que están viviendo en oscuridad. Porque esa es la ley, que ahora estamos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Apenas. Ahora sí me rindió. Ahora estamos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos este versículo ahora? Antes, ahora estamos libres de esa ley que había sido distorsionado por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos, dice Pablo. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está diciendo que la ley que Dios mismo nos entregó en aquel tiempo ahora cobra una nueva vigencia bajo el Espíritu Santo. Para que haya libertad, hermanos, tiene que haber leyes. Y en esa ley de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, se cumple todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y vaya que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos amorcito por nosotros. ¡Oh, qué chulada! Cuando te estás rasurando, ¿qué tal? ¿Cómo? Un gran... ¡Ay, no! Esto se ve horrible. Espérame. Ahora sí. Y hasta te ves así, ¿verdad? ¿Y las mujeres qué tal? No se diga, ¿verdad? Ya se bañaron y todo, ¿sabes? Lo digo porque más o menos lo que yo veo, donde vivo. Ya, ¿verdad? Después del baño, todo ya, a sentarse, relajarse. Y aparece el estuchito aquel, man. Dale. Más o menos de tanto así. Cierrecito así. Pero se abre ese estuchito, mano, como si hubiera centenarios allá adentro, ¿no? Sí, y se abre, mano. Y empezar a seleccionar, ¿verdad? Y sale una pinturita, espejito. Nos amamos a nosotros mismos. Varones, ayer, ¿a poco no nos amamos a nosotros mismos? Esa cazuela, mano, estaba. Me dolió la panza. ¿Quién hizo la salsa roja? Voy a poner una queja. No está la letra de maestra. Me ardió la panza, me pasé lumbre esa salsa roja. La verdecita estaba sabrosa, bien. ¿Quién hizo la verde? Mari. Gracias, Mari. Me alivianó. Nos amamos, es la verdad. Nos amamos nosotros mismos. Nos gusta vivir bien, nos gusta comer bien, nos gusta vestirnos bien. Nos preocupamos por lo que queremos, nos preocupamos por lo que necesitamos. Proveemos para nosotros lo que es necesario. Pero cuando se trata de demostrar el amor al prójimo, cuando se trata de extender una ayuda a alguien que lo necesita, muchas veces la actitud de nosotros mismos como cristianos es como que de pronto la morena nos volvió a hablar y nos volteamos e ignoramos la necesidad muchas veces de la gente que requiere atención. Nos cuesta trabajo ayudar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que para vivir bajo la libertad que Cristo nos dio, hay leyes. Y la ley es, ama a Dios y al que está junto a ti como si te amaras a ti mismo. Y nos cuesta trabajo, pero tenemos que aprender a vivir bajo la ley del Espíritu. ¿Dónde empieza tu libertad?
amando a Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el límite de tu libertad? Cuando empieza la libertad de tu prójimo. ¿Te encanta subirle a la música en tu casa? Pregúntate si a tu vecino le está molestando tu música. Ay, sí, pero es que él pone puras cumbias y yo puro Jesús Adrián Romero. No importa, igual le molesta. Quiere dormir, aunque sea Jesús Adrián Romero. Tu vecino quiere dormir. Tú piensas que lo estás evangelizando, ¿verdad? No, sal, tócale, invítale un café y preséntale a Cristo en tu casa. No lo molestes. ¿Dónde empieza tu libertad? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el límite? Donde empieza la libertad del que vive junto a ti, del que está junto a ti. A mí me encanta el fútbol, pero de pronto a ella no le gusta. ¿Dónde termina mi libertad? Donde a ella no le gusta y cuando la veo que se para y dice, no te vayas, le cambio, ahí está. Y pongo otra cosa, con tal de no perderla. Su compañía, una película romántica, estamos chillando los dos ahí. Y yo, ¿cómo irá el fútbol? Ya me echó a perder el sermón este. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina mi libertad? ¿Dónde empieza la del otro? Hermanos, si entendiéramos esto, nos evitaríamos un montón de problemas en la casa. Para empezar, la casa, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me amo a mí mismo, pero no he aprendido a amar a mi esposa como a mí mismo. Muchas veces me amo a mí mismo, pero no he aprendido a amar a mis hijos como a mí mismo. Y a veces quiero proveer para mí y quiero que las cosas se hagan como a mí me gustan y lo que yo quiero, porque yo me amo mucho. Qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Pero no me preocupo de cómo se encuentra la gente con la que vivo. Y muchas veces, sean honestos, muchas veces atropellamos la libertad de los que viven en nuestra casa porque no hemos aprendido nosotros que para vivir en la libertad de Cristo hay leyes y hay límites. Y muchas veces en la casa nos pasamos atropellando la libertad de los que viven adentro de la casa. Imagínense con los que viven afuera, ya ni les cuento. Cuando aprendamos a respetar la libertad de los que viven conmigo en casa, entonces sí voy a poder decir que estoy haciendo lo que Jesús dijo, amando a mi prójimo como a mí mismo. No haciendo las cosas que a ellos les desagradan, no haciendo las cosas que a ellos les molestan. Tengo que restringir. Es que yo tengo libertad, ¿verdad? Y te echas el tragote de soda y ¡blah! Porque estoy en mi casa y tu esposa te dice, oye, tantita educación, mano. Estoy en mi casa. No. Ya no lo vuelvo a hacer más, perdón. Si a ellos les molesta, pon tus límites. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derecho de vivir en libertad. Y para vivir en libertad tengo que entender que la ley del Espíritu es ama a Dios con todo tu corazón, pero de la misma manera tienes que amar a la gente que vive contigo. No puedes venir aquí y decir amén, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, qué lindo es Dios, qué bonito. Y después acá vienes y, ay vieja, tú siempre, no puedes hacer eso. Porque es la misma ley. Ya no estamos sujetos a la letra muerta de la ley que fue distorsionada y que fue manipulada y que fue malentendida y que fue mal usada con fines perversos. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu y el Espíritu me dice que tengo que amar a la gente que está cerca de mí como si se tratara de mí mismo. ¿Por qué? Porque si Dios ha puesto su gloria en mí, yo tengo que poner la gloria de Dios en la gente que está alrededor de mí. Es un principio de libertad. La libertad no es hacer lo que quiero, la libertad no es hacer lo que la gana me da. Dijimos en primer lugar, nuestra libertad en Cristo nos exige una vida diferente a los demás. Segundo lugar, esa libertad tiene que estar acotada, es decir, cercada por la ley del Espíritu. Pero la tercera verdad dice que la verdad sin límites, una libertad sin límites, se convierte en libertinaje. Libertad sin límites se convierte en libertinaje.
Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Pablo le dice a los hermanos de Galacia: porque ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Dice, fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. Uno de los ejemplos que me gusta mucho para este versículo es hablar de los niños. Gálatas 5:13. Es hablar acerca de cómo educamos a los niños. Los niños desde la cuna, desde chiquititos, como seres humanos, y todos lo hicimos, lo primero que hacemos es empezar a probar hasta dónde están nuestros límites, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Los niños desde bebecitos empiezan a calarle a la mamá, ¿verdad? Y la empiezan a manipular. Eso es algo que ya lo traemos en el ADN del ser humano. Y el niño le empieza a calar a la mamá. Las mamás que son nuevas aquí se acuerdan, y las que ya la pasaron también se acuerdan, ¿verdad? El niño empieza a hacerte el berrinchito. Ya lo cambiaste, ya le diste de comer, pero el niño no le da la gana de estar en la cama. Quiere estar en brazos de mamá. ¿Y qué hace el niño? ¿Y qué hace la mamá? ¡Ay, mijito! ¿Y qué hace el chamaco? 1-0 favor yo. La siguiente vez, el niño sabe, ya sé cómo. Y aparece la mamá como el genio de la lámpara inmediatamente. El problema es que tiene el niño 6 meses y sigue haciendo lo mismo. El problema es que tiene 40 años y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se le puso un límite. No hubo autoridad en la mamá para ponerle un límite al chamaco. ¿Quieres llorar, mijito? Pues llórale con ganas. Pero no voy a cumplir tu berrinche. No voy a cumplir tu capricho. El niño empieza a crecer y todo su desarrollo, hermanos, de los niños, ellos están buscando cuáles son sus límites, tanto con papá como con mamá. Están viendo hasta dónde pueden estirar, con quién y con quién no. Esto es algo muy natural, no crean que estoy hablando de monstruos. Esto es algo muy normal en todo el ser humano, todos lo hicimos. Pero entonces el niño empieza a buscar cuáles son mis límites. Y empieza a molestar a la mamá para llamar su atención. Y la mamá no le dice nada. Y de pronto el niño empieza a hacerle un tango, un berrinche ahí, y se le tira en el suelo, llorando y berrincheando, ¿verdad? Y la mamá, con tal de que no haga el berrinche, le concede lo que el niño quiere. 2-0, dice el niño. Nos estaba pasando con una de mis hijas, una de ellas. Y agarraba el berrinche y se tiraba al piso. Y vaya que le pegaba duro al piso. Y mi mamá nos dijo esa vez, dice, la niña se los hace porque ya se dio cuenta que haciendo eso, ustedes inmediatamente, con tal de que no lo haga, le dan lo que quiere. Déjenla que llore, no le pasa nada. Pues la dejamos llorar, se nos reventaban las orejas. Pero al ratito se paró y se fue. Jamás volvió a hacer el berrinche. Jamás lo volvió a hacer. Se dio cuenta de que no le funcionó y desactivó el sistema del berrinche. Pero mientras el sistema del berrinche funciona en el niño, mientras no hay un límite en su libertad, el niño va a seguir probando hasta dónde puede llegar. Y el niño va creciendo hasta dónde puede llegar. ¿Y saben por qué son los problemas tan gruesos sociales que está viviendo en este tiempo nuestras culturas y nuestras sociedades? Porque algún inteligente psicólogo allá en los años 70 dijo,
es malo disciplinar a los hijos. Y se dijo, no más disciplina a los hijos, solamente háblales. El niño tiene que ejercer sus derechos, su libertad, y no le puedes hacer nada. Mira, yo crecí bajo el cinturón de mi papá, mano, y no estoy traumado. Y no crecí siendo berrinchudo, ni haciendo tanguitos, ni nada de eso. Por acá querías hacer tu berrinche, mano, y por acá te levantaban. No funcionó, en mi caso no funcionó. Entre el cinturón de mi papá y las palas de cocina de mi mamá, aprendí a respetar, aprendí a ser obediente, aprendí a ser un hombre de bien, aprendí disciplina, aprendí que a las 9 de la noche se apagaba televisión, se apagaba todo, y a las 9 de la noche estaba yo durmiendo en mi camita. Desde chiquito lo aprendí, ahora ya me destrampé, pero lo aprendí. Y no estoy traumado, mano. No estoy traumado con mis papás y todo eso. ¿Por qué? Les voy a decir la diferencia. Ojo, mi padre y mi madre lo hicieron bajo el temor de Dios. No ejercieron ellos nunca disciplina con rabia, con coraje, por desquitarse. Es muy diferente. Porque hay muchos padres que por coraje, por enojo nada más, se quieren atizar a los chamacos. Eso no funciona. Funciona cuando el padre y la madre están en una completa cohesión ellos dos y están de acuerdo a la voluntad de Dios y con el temor de Dios guiando a los hijos en hogar. Ahora, no les estoy diciendo que les peguen a sus hijos. Ojo, si no les quieren pegar, es su problema. A mí me zumbaron, man, y acá estoy, hasta bien comidito, porque las verduras, man. Sí, ahora es el 911, ¿no? Entonces, en los años 70 se empezó a hablar de eso. Pero fíjense cómo Satanás distorsionó las verdades bíblicas, porque la Biblia habla perfectamente sobre la vara de la corrección. Y que el padre que ama, disciplina, dice, porque ¿quién es aquel padre que dice amar a sus hijos y no los disciplina? El padre que no disciplina a sus hijos los está tratando como bastardos, dice la palabra de Dios. El padre que no disciplina a sus hijos los está tratando como si no le importaran. Fíjense qué tremendo es eso. Y de pronto ahora dejamos que esos límites que mi generación, y a lo mejor la generación de algunos de ustedes vio, ¿cómo nos portábamos en la escuela nosotros? Bueno, al menos yo. Era un respeto casi sagrado al maestro, a la maestra, ¿verdad? Se les respetaba, casi se les veneraba a los maestros. Era de llegar, estaba sentado en el salón, entraba la maestra, el maestro, y todo el mundo se ponía de pie. Y hasta que el maestro o la maestra decía, siéntense niños, se sentaba uno. La maestra te llamaba enfrente para decirte algo, ¿y cómo te parabas enfrente de la maestra? Y te ibas. Y si no, ¿cómo te iba? A mí me tocó que algunas maestras mandaban llamar a las mamás, y a veces las mamás, a mí nunca me pasó, gracias a Dios, pero a veces yo veía que las mamás enfrente del salón a los chamacos, man, se los tundían. Pero fíjense cómo funcionaba la disciplina y cómo creció esta generación. Había límites. Los padres sabían poner límites a los hijos. De pronto dijeron, no funciona eso. Y dijeron, tienes que quitar todos esos límites y deja que el niño por sí solo experimente, y que el niño se desarrolle, y que el niño crezca, y que tenga sus experiencias. Y mira la clase de monstruos que tenemos hoy. Carla fue maestra en California. Había salones. A ella no le tocó ese tipo de salones, pero ella los vio. Salones donde estaba el estrado del maestro con un marco de protección, como los bancos, que solamente tienen una pequeña rendija para que hables con el cajero, así. El maestro entraba por un lado y los alumnos allá. Y el maestro estaba protegido con un marco. ¿Por qué? Porque esos chamacos crecieron sin límites. Nadie les puso un tope. Nadie les dijo, tienes que respetar al que te está enseñando esa materia. ¿Y cómo entraban los chamacos?
comiendo, todos desfajados, con los pantalones a la mitad, con las cachuchas. Agarraban la libreta, se hacían y aventándose papel. Y el maestro acá, pues ya nomás en automático. ¿Qué iban a aprender esos chamacos? El maestro ya nomás por cumplir daba su clase, hablaba. Si entendieron bien, hermano, si no entendieron, pues su bronca. Ya no había esa conexión de maestro. ¿Por qué? Porque se perdió el límite, hermanos. Y créanme que esto es serio, lo estamos viviendo en nuestro tiempo ahorita, en nuestra sociedad. Se perdió ese límite de la disciplina. Y cuando la libertad no tiene límites, se convierte en libertinaje. Muchas veces pensamos que esa palabra libertinaje tiene que ver con asunto sexual. No, libertinaje literalmente quiere decir algo que está desenfrenado, fuera de control. Eso es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Libertinaje es algo que está desenfrenado, fuera de control. Y díganme si no ahora nuestra generación o la generación que estamos viendo está desenfrenada. Está desenfrenada. Desbocados. No puedes corregir, no puedes disciplinar, no puedes hacer muchas acciones, porque como dice el tocayo, los chamacos están ya instruidos que a la primera que el papá te quiera poner algo, corregirte, llámale al 911. Y cuando llegamos acá, ¿verdad? A Estados Unidos hace tantos años, la chiquita nos dijo, si tú me pegas, llámale. Es más, ¿quieres? Yo les llamo. Nomás que te van a llevar a la casa, a vivir a la casa de otra familia que ni nos conoce y jamás nos vuelves a ver. ¿Le llamo al 911? No. Ok, ¿te vas a alinear por la derecha? Sí, dale. Y se alineó, gracias a Dios. Pero ahora nos amenazan los niños. No les puedes zumbar, está bien, no les zumbes. Pero por lo menos, escúchenme esto, padres, sean firmes en su palabra. Lo que dice la Biblia, que tu sí sea sí y tu no. Padres, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ok, no les pegues. Porque van a decir, ay, el pastor nos dijo en la iglesia que no lo zumbara, pues de rato viene la policía por mí. Yo no les estoy diciendo nada. Lo único que les digo es, sí se puede disciplinar sin necesidad de pegarles. A mí me funcionó un par de cinturonazos bien dados. Pero ya no se usa, ok, está bien. Pero lo que sí funciona es la firmeza con la que le hablamos a los hijos. Si le vas a dar algo, si le vas a prometer algo, si le vas a permitir algo, sí, que sea sí. No lo engañes. No le mientas al chamaco. Si haces la tarea bien, te llevo a la tienda a comprar. Ya papi, aquí está mi tarea. Ay, pero ahorita ya estoy viendo el fútbol. Aguas. Ya le diste en la torre la disciplina ahí. Si lo engañas, no te quejes. Si le mientes a tu hijo, no te quejes de lo que va a suceder después. Y cuando es tiempo de decir no, dile no y cúmpleselo por amor de Dios. No te desesperes de que te haga el berrinche, no va a pasar nada. Si le dices, hoy no vamos a ir, punto, no, y se acabó. ¡Ah! Déjalo que haga su tango. Déjalo que haga el tango. Se va a cansar. Y se va a quedar dormidote ahí. ¿Verdad? Pero hace el berrinche. Ok. Vamos. 3-0. Y valió gorro la disciplina. Hermanos, créanme, nos enfrentamos a una crisis tremenda en esta generación. Y nos quejamos de por qué los muchachos y por qué está incrementando tanto la violencia juvenil. Por eso, porque desde la cuna no hemos acostumbrado a los hijos a poner un límite. Y cuando hay libertad, cuando vivimos en la libertad preciosa que Cristo ganó para nosotros en esa cruz, tenemos que saber usar esa libertad y nosotros tenemos que hacer la diferencia del mundo que no conoce a Dios, y nuestros hijos tienen que ser diferentes. Y si todos los chamacos en las escuelas le gritan y le faltan el respeto a los maestros, nuestros hijos no. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de la luz, ellos son hijos del reino de Dios y ciudadanos del reino celestial de Jesucristo. Ellos son diferentes.
Ellos son totalmente diferentes. Y ellos no participan de ese tipo de cosas. Pero es mi responsabilidad como padre fijar esos límites. Yo mismo me tengo que poner límites. Hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde la tengo que disminuir. ¿Por qué? De otra manera se convierte en un desenfreno, se convierte en libertinaje. Tenemos que dejar que el Señor haga con nosotros su libertad en nosotros, que la ejerza, pero con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Falta de respeto a la religión es lo que significa también libertinaje. Qué curioso. Libertinaje significa falta de respeto a la religión. Quiere decir que todo lo que te dicen en la iglesia lo desechas. Lo desechas. La única manera, hermanos, de transformar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad es precisamente esta. Ir en esta libertad, porque vosotros, hermanos, dice Pablo ahí en Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad. Pon esta advertencia tremenda aquí. No uses esta libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse unos a otros. No podemos usar la libertad para hacer lo que queramos, sino para servir. El Señor nos ha mostrado que en su reino hay un camino más excelente hacia la verdadera libertad. Y esa libertad nos exige vivir, número 1, de una manera diferente que los demás. Número 2, contagiarlos de esa forma y aprender las leyes que rigen esa libertad. Y número 3, tenemos que aprender a tener límites. ¿Cómo puedes empezar a vivir de acuerdo a esta libertad? Vénganse, grupo de alabanza. ¿Cómo puedes empezar a vivir de acuerdo a esta libertad? Te lo digo rapidito. Reconoce cuál es tu prisión. Reconoce en qué cosas has estado todavía sujeto a cautividad. Número 2, tienes que estar dispuesto a obedecer a Cristo. Número 3, tienes que confesar con tu boca todas aquellas cosas en las que hemos fallado al Señor. Número 4, tenemos que aprender a perdonar a quienes nos han dañado y pedir perdón si es que hemos dañado, inclusive a la gente de nuestra propia casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Tenemos que aceptar por fe que somos libres. Y por último, tenemos que empezar a disfrutar nuestra libertad en Cristo. La libertad en Cristo, hermanos, es para disfrutarla. Cuando aprendemos a vivir en esa hermosa libertad, créanme que vive uno feliz, vive uno a gusto. No necesita uno de las otras cosas que el mundo da. No necesita uno hacer lo que la otra gente hace. Vive uno feliz. He vivido 50 y casi 2 años de mi vida feliz, bajo esa libertad. Cuando me he querido apartar de esa libertad, me he ido como en feria. ¿Para qué? ¿Para qué le busco? Afuera de la libertad, de la cobertura del Señor, hay mucho dolor, hay mucha injusticia, hay mucho daño. ¿Para qué me salgo? Estoy muy a gusto con el Señor. Mis padres vivieron muy a gusto bajo esa cobertura. Mis abuelos vivieron muy a gusto. ¿Para qué me salgo? Quizás algunos de ustedes ya probó la oscuridad. Quizás algunos de ustedes ya probó el caminar en la oscuridad y se dañaron, ¿verdad? Causa daño. Sufre uno. Hay heridas profundas que se quedan porque la oscuridad nos hace tropezarnos, golpearnos y lastimar a la gente que amamos. Pero la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el día de hoy, hermanos, yo les he hablado acerca de la verdad del Evangelio. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Volvemos a la independencia. Ahora es la responsabilidad de ustedes, si quieren independizarse de todas esas cosas que les han estado afectando durante su vida. La libertad es su derecho. Es un derecho que ganó Jesucristo en la cruz. Es su derecho, es mi derecho. Puedo ejercer mi libertad, pero tengo que tomar la decisión si quiero independizarme de todas esas cosas que me han estado dañando. Vamos a orar, ¿no? Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos muestre a cada uno de nosotros
¿En qué áreas necesitamos o en qué áreas necesitamos, número uno, independizarnos? Y número dos, empezar a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo te hizo libre del odio, del rencor, de la falta de perdón, de los vicios, de las adicciones. El Señor ya nos dio la oportunidad de poder vivir independientes de todas esas cosas, ya no depender de todas esas cosas. A veces estamos muy atados emocionalmente a ciertas personas y nos cuesta trabajo vivir desatados y estamos dañando a lo mejor nuestra relación. Pero el Señor nos hizo libres, libres. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado este día. Gracias, Señor, porque la libertad que tú conquistaste para nosotros es hermosa. La libertad que ha sido restaurada, como lo hemos visto en nuestras células. Esa libertad que ha sido ahora restaurada, vuelta a su forma original, es para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú reveles a cada persona que está en este auditorio, que tú reveles, Señor, en qué áreas necesitan empezar a vivir en esa verdadera libertad espiritual. Cada uno de ustedes, amados, pregúntese: ¿la gente de afuera está viendo un contraste en mi vida? ¿Ellos ven que soy diferente? ¿Ellos ven que yo resplandezco con la luz de Cristo? ¿O la gente me está viendo también como ellos están en medio de las tinieblas? Pregúntate: ¿he aprendido a vivir bajo la ley del Espíritu Santo de Dios? Me amo a mí mismo, pero ¿qué tanto estoy amando a la gente que vive conmigo en la casa? ¿Qué tanto estoy amando a aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado? ¿Y cuánto estoy amando a aquellos que me rodean todos los días? ¿Cuánto estoy amando a la gente que Dios ha puesto aquí en mi iglesia, a donde pertenecemos, a donde Dios nos ha puesto? ¿Cómo manifestamos el amor de Dios? Quizás todavía hay rencillas entre unos y otros, pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a ser libres. Fuimos llamados a preocuparnos el uno por el otro. Y pregúntate hasta dónde han llegado tus límites en tu libertad que tienes. ¿Te has puesto límites? ¿Hasta dónde llegan tus límites con tus hijos? Si nosotros no somos responsables de esta generación, la vamos a perder. Si nosotros no usamos bien la libertad que Dios nos ha dado con nuestra próxima generación, la vamos a perder. Si estos niños crecen sin límites, si estos niños crecen sin disciplina, sin autoridad en sus vidas, los vamos a perder. El mundo está esperando. Satanás está esperando con los brazos abiertos a que tú te duermas, a que tú relajes tu disciplina en tu casa, a que tú le concedas todos los berrinches a tus hijos. Está esperando con ansia Satanás, porque él sabe que en ese momento estás sembrando rebeldía en los corazones de ellos. Y cuando ellos estén ya en posición de opinar, cuando lleguen a la edad de tomar decisiones, los vamos a perder. Y vamos a llorar lágrimas de sangre. Y vamos a decir: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no puse límites? ¿Por qué no le enseñé a mi hijo a respetar? ¿Por qué no le enseñé a mi hijo a ser obediente? ¿Por qué no le enseñé disciplina? ¿Por qué no me preocupé por ver con quién se estaba juntando? ¿Por qué no me preocupé por ver qué es lo que estaba viendo en la televisión? ¿Por qué no me preocupé por ver qué es lo que almacena ahí en su cuarto? Si los niños no tienen límites, amados,
nos vamos a perder. Y sirva esto como una advertencia de parte de Dios. A libertad fuimos llamados. Fuimos llamados a vivir en libertad, pero la libertad conlleva responsabilidad. No uses tu libertad. No uses la libertad que Dios te ha dado. No uses la libertad que Jesucristo ganó gota a gota de su sangre. No uses esa libertad como ocasión para la carne, como ocasión para vivir desenfrenadamente, como ocasión para despreocuparte por tus hijos, como ocasión para no preocuparte por la gente que te rodea todos los días, por indiferencia hacia el cuerpo de Cristo. No la uses de esa manera la libertad, porque el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de la libertad que nos dio y nos va a preguntar qué hicimos.